Bueno, aquí estamos ya con la tercera parte. Entramos a la tercera parte. Voy tomando nota. Entramos a la tercera parte, juicios. Aquí vienen ya los juicios. La venida de Cristo está cerca. Amén. Un estudio, amén, que está compuesto, la venida de Cristo está cerca, está compuesto por la misma venida de Cristo está cerca, que es el título, amén, de este estudio. Y el día del Señor vendrá, amén. Y ahora entraremos a juicios y más adelante a la parte final, al final, amén. Entonces, si no se ha visto la primera y la segunda parte, yo le sugiero que primero se la vea para que pueda ir poco a poco con nosotros, amén, y no salte temas importantes y luego vaya a pensar mal en su corazón, amén. Ahora entramos a juicios. Vámonos a Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Capítulo 1, versículo 27 y 28. Amén. Juicio y redención de Jerusalén. Versículo 27 y 28. Sión será rescatada con juicio. ¿Cómo será rescatada? Con juicio. Amén. Segunda de Tesalonicenses. Amén. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Sión será rescatada con juicio. ¿Os acordáis cómo el Señor rescató, amén, al pueblo de Israel? Amén, de Egipto. ¿Qué hubo? Juicio. Lo rescató, pero hubo juicio para el que estaba ahí. Amén. Le vinieron juicios de parte de Dios a ellos. Sión será rescatada con juicios y los convertidos de ella con justicia. 28. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. ¿Qué le va a pasar al que se quede? Amén. Al que se quede a la venida de Cristo, pero sin haber aceptado a Cristo, sin haber aceptado su arca, su salvación, será destruido. Amén. Ya no existe una salvación para el que se pierde, para el que se perdió, no existe salvación así para el que está abajo como para el que está arriba. Amén, que todavía no entiende que debe de entregarle su vida al Señor y caminar en el camino de la justicia, en el camino de la salvación. Amén. No se salvarán. Amén. No habrá salvación para ellos. Después de la venida de Cristo no existe salvación. Amén. Y si usted acaba de entrar a este estudio, debe hacerse la primera parte y la segunda parte, porque le puede sonar raro, pero ya en la primera y la segunda parte lo hemos comprobado como es así. Y lo vamos a seguir comprobando, como ya no existe salvación para el que se quedó, amén, después de la venida de Cristo. Porque en la venida de Cristo lo que hay es, amén, nuestra reunión con Él. La venida y reunión. Amén. Una iglesia que escapa de los 3 años y medio. Amén. De tribulación. Vamos a continuar. Isaías capítulo 2, versículos 20 y 21. Capítulo 2, el 20 y el 21, corresponde juicio de Jehová contra los soberbios. 20 y 21. Aquel día arrojará, ¿cuándo es aquel día? La venida de Cristo, ya al final. Amén. Aquel día arrojará el hombre los topos y los murciélagos, sus ídolos de plata y sus 2 ídolos de oro que le hicieron para que adorase. 21. Y se meterá en la hendidura de las rocas y en las cavernas de la peña, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad. ¿Cuándo? Por el resplandor de su majestad. Amén. Esto hace énfasis también con el hombre de pecado. ¿Cómo va a ser destruido el hombre de pecado? Con el resplandor de su venida. Amén. Cuando se levante para castigar la tierra, el juicio, la tierra, lo final. Vámonos ahora a Apocalipsis capítulo 6. Versículos 16 y 17. Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17. Los sellos, amén. Esta escritura corresponde a los sellos, el 16 y el 17. Y decían a los montes y a la peña: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Cuál es la ira? Su venida, el final, amén.
Porque el gran día de su ira, el juicio, amén, el juicio, estos son los juicios, el día del Señor vendrá, la venida del Señor, amén. Esta es la relación que guarda el día del Señor, amén. El día del Señor vendrá, la venida de Cristo está cerca, los juicios y el final, todos es lo mismo, amén, es lo mismo, amén. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Vemos como en Isaías, amén, capítulo 2, versículos 20, amén, y 21, vemos cómo hace énfasis con Apocalipsis, capítulo 16 y 17, amén. Y se meterá en la hendidura de la roca y de las cavernas de la peña. ¿Y qué dice el 16? Decían a los montes de la peña, caed sobre nosotros y condennos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Vemos cómo hace el énfasis de que está hablando de la escritura, está hablando de lo mismo. Dios no se contradice en sus escrituras. Y por la presencia formidable de Jehová, el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar a la tierra. Amén. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Amén. Ya después que la iglesia se vaya con Cristo, ya nadie se va a poner sobre sus pies, ya lo que hay es ira, amén, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Ya después, amén, de que usted entra al arca y viene el diluvio, ya nadie se salva, no existe una salvación con persecución. La persecución del cristiano es aquí y es ahora, amén. Vamos a continuar. Isaías capítulo 10, versículo 3. Versículo 3, esta escritura corresponden la ira de Jehová contra Israel. El 3, ¿y qué haréis el día del castigo? ¿A qué día de castigo se refiere? Al día del juicio, a la venida de Cristo. Amén. ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En donde dejaréis vuestra gloria? Amén. Continuamos. Aquí vemos como Isaías habla de la venida de Cristo. Es el día de la ira. La venida de Cristo está cerca. El día del Señor vendrá, los juicios. Amén. Todo corresponde al final, a la omega, el principio y el fin, al primero y al último, Cristo, su venida. Continuamos ahora. Isaías 17, capítulo 17, versículo desde el 7 hasta el 14. Isaías 17, versículo desde el 7 hasta el 14. Amén. En aquel día mirará el hombre a su hacedor. ¿Cuándo lo podrá ver? En aquel día, en la venida. Amén. Y todo ojo le verá. Amén. A su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a los que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes de sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que dan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel. Y habrá desolación, habrá juicio. Amén. 10. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Todo el que se olvidó de Dios. Amén. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plante la hará crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Pero la cosecha será arrebatada ¿cuándo? En el día de la angustia y del dolor desesperado. Cuando la iglesia se va con Cristo, amén. Se ha dicho que la iglesia se va y que después los que se quedan van a ser perseguidos, van a ser torturados, van a tener que dar su vida, van a ser decapitados para poder salvarse. Amén. Eso es mentira. El Señor dice en su palabra, amén, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Será salvo el que persevere hasta la venida de Cristo. Luego la venida de Cristo, lo que hay es destrucción. Noé, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Voy a hacer énfasis en Isaías capítulo 17, versículo 11. El día que la plante la hará crecer. La hará crecer y
y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada. ¿Cuándo la iglesia va a ser arrebatada? Amén. En el día de la angustia, de dolor desesperado, la iglesia será arrebatada, sí, pero ¿cuándo? Los 3 años y medio. Amén. Cuando los 3 años y medio de tribulación que le toca vivir a la iglesia para ser arrebatada. Amén. Amén. Así que seáis dichosos de escapar. ¿De escapar de qué? Ahora mismo, ¿de qué podemos escapar? Ahora mismo, dígame usted, ¿de qué puede escapar usted? Puede ir al supermercado, ¿verdad que sí? Puede ir a una farmacia, puede ir a un médico. Puede viajar de un país a otro, puede ir a un río, puede ir a una playa. Todo haciéndose decentemente y en orden. Puede visitar a sus familiares. Si no tiene comida, hay lugares que le dan de comer. Si tiene dinero, puede comprarse un coche, puede ahorrar y comprarse una casa. Entonces, ¿de qué usted va a escapar? ¿Va a escapar de esto? No, el Señor se refiere de escapar de los 3 años y medio de tribulación. Ahí es donde usted no va a haber coche que comprar para un cristiano. No va a haber casa que comprar. No va a haber, voy a visitar a mi familia, voy a un río a pasármelo bien compartiendo con mis familiares, con mis hermanos. Voy a llevar a mis hijos a que se den un baño. Todo haciéndolo decentemente y en orden. Voy a viajar de un país a otro para ver a mi madre que está en el otro país. No, son 3 años y medio de tribulación a la vida del cristiano. Escuche bien, voy a volver a hacer énfasis. Pero la cosecha será arrebatada en el día de angustia. Ahora mismo, ¿qué angustia usted está viviendo? O sea, vivimos cosas, claro que sí, que vivimos muchas cosas. Pero ¿es la gran tribulación todavía? No lo es todavía. Usted todavía puede ir al supermercado y comprar. Todavía al cristiano no se le ha prohibido que compre. Todavía usted puede coger un vuelo e irse a otro país a visitar a sus familiares. Hay muchas cosas que usted la puede hacer. Usted no está en el tiempo de la angustia. Para que seáis tenido de escapar de estas cosas. Ahora mismo, ¿de qué usted va a escapar? ¿De que si usted le apetece un refresco se lo puede comprar? ¿De que si le apetece comerse una pizza va y la compra? ¿O va a la pizzería, va a la heladería? ¿De que usted puede viajar de un país a otro? ¿De que si le apetece un zapato y tiene el dinero para comprarlo va y lo compra? ¿De qué va a escapar? ¿De eso va a escapar? No. El Señor se refiere a escapar de los 3 años y medio de la tribulación, porque el que se quede, no habrá salvación para el que se quede. De esto se refiere. La cosecha será arrebatada, la iglesia será arrebatada. ¿Arrebatada de qué? De aquello que se va a vivir de la gran persecución a la vida del cristiano, porque la ciudad santa será hollada. Amén. Por 3 días y medio, la gran tribulación. Continuamos con las escrituras. Estamos en Isaías 17, es hasta el versículo 14. Estaba en el 11, ahora voy a continuar al 12. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de las naciones, que harán alboroto como el bramido de mucha agua. El 13. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento, como el polvo delante del torbellino. 14. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Amén. ¿Qué va a ocurrir? Que ya después, cuando la venida, cuando le caiga el juicio a esta tierra, amén, ya el enemigo no existirá más. El pecador no va a existir más. Amén. Ahora vámonos a Lucas. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21.
Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26. Amén. La venida del Hijo del Hombre corresponden a estas escrituras, el 25 y el 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Amén. El final, ya el juicio. Estamos hablando de juicios. Amén. Ahora vámonos a Isaías. Volvamos a Isaías capítulo 24. Isaías capítulo 24. Capítulo 24, versículo desde el 1 hasta el 23. El juicio de Jehová sobre la tierra. Amén. El juicio de Jehová sobre la tierra. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da a lo logro. Así al que recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Es el juicio. La tierra será completamente saqueada, vaciada. Ya no habrá quien se quede para una salvación, porque no existen. El Señor no dijo, el que persevera hasta la primera o segunda salvación será salvo. No, el Señor habla de una salvación. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Una sola salvación. El 4, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Este es el juicio, amén, que es la venida de Cristo. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron la ley, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid y gimieron todos los que eran alegres de espíritu, de corazón, el espíritu. Amén. El 8. Es hasta el 23. El 8. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Amén. Se termina todo con la venida. 9. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieran. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. ¿Por qué la tierra va a ser quebrantada? Por la vanidad, por la mentira. Amén. Continuamos, continuamos en el 10. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Después que Cristo cierre la puerta, ¿quién va a entrar? Nadie. ¿Aquellas vírgenes que no fueron prudentes pudieron entrar? No, ya se quedaron. Continuamos, el 11. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció. Esto es lo que va a ocurrir. Amén. Se desenterró la alegría de la tierra, la ciudad quedó asolada y con ruina, fue derribada la puerta. Amén. Aquí está todo lo que va a suceder. No hay salvación luego para el que se quede. Amén. Continuamos en el 12. La ciudad, el 13 ahora. El 12, perdón. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Amén. Porque así será en medio de la tierra de los pueblos, como olivo sacudido, como rebusco después de la vendimia. 14. Esto alzarán su voz, cantarán gozoso por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles. En las orillas del mar se ha nombrado Jehová, Dios de Israel. 16. De lo postrero de la tierra oímos cántico, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación desleales. 17. Terror foso, re sobre ti, oh morador de la tierra. 18.
Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de los altos se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. ¿Quién va a escapar del juicio horrendo que viene a esta tierra después de la venida de Cristo? Nadie. Lo que se dice por ahí de que después de la venida de Cristo se queda la iglesia que ha vivido en pecado y que ella será salva a través de ser atribulada, a través de ella ser perseguida, eso es mentira. La venida de Cristo es el final. El que persevera hasta el fin, este será salvo. No habla el Señor de que perseverar hasta el fin, o se va en una o se va en la otra. Es una vez. Amén. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Esto es lo que va a ocurrir. El juicio se lo va a llevar a todos. Continuamos. 19. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera, será tierra conmovida, ya no va a haber más, ya nadie va a decir ahora sí que dejo todo esto y vengo a Cristo, ya se terminó todo. 20. Amén. ¿Acaso el que se está muriendo ahora mismo sin Cristo tiene alguna oportunidad? No. Entonces, ¿por qué los pecadores, los que consisten en el pecado, por qué después de la venida de Cristo ellos sí que con tribulación van a entrar? ¿Entrar dónde? La tribulación es ahora. Amén. Las angustias son ahora. Amén. La cruz que hay que tomar es ahora. Amén. No después de la venida de Cristo. Continuamos. 20. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más será levantada. 21. Acontecerá en aquel día. ¿De qué día habla el Señor? De la venida de Cristo. El tiempo de Cristo está cerca, el día del Señor vendrá. Esto se refiere a lo último, el principio del fin. Amén. A esto se refiere el Señor. 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. ¿Dónde van a ser castigados? Aquí mismo. Ya no hay salvación para el que se quede fuera de la venida de Cristo. Amén. 22. Y serán amontonados como se amontona en los encarcelados en la mazmorra, en prisión, quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. ¿Qué significa muchos días? Eternamente, el juicio eterno de los que no aceptaron a Cristo. Amén. 23. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorificado. Amén. Y que delante de sus santos será exaltados. Amén. Aquí podemos comprobar por las escrituras cómo después de la venida de Cristo, que es el final, ya no existe salvación, ya no habrá una iglesia perseguida. La iglesia perseguida es ahora. Amén. Es ahora. No se está viviendo todavía la gran tribulación, porque en la gran tribulación habrá una calamidad como nunca ha habido en la tierra, dice el Señor. Amén. Y si usted todavía puede irse de un país a otro, si usted todavía le apetece un refresco y se lo puede tomar, y una galleta que comprar, entonces usted todavía no está viviendo la gran tribulación. Vamos a continuar. Isaías capítulo 27. Isaías capítulo 27, versículos 1, 12 y 13. El 1, liberación y regreso de Israel. En aquel día es la venida de Cristo. Amén. El día del Señor vendrá. Amén. Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa. Matará al dragón que está en el mal. ¿Dónde está el dragón? El Señor lo reprenda. En el mal. ¿Qué significa este mal? Amén. El mal, debajo del mal, pero también la tierra es un mal también. Pero simbólicamente también la tierra. El mal no solo es el mar que vemos, el agua, también la tierra. Amén. Haciendo daño en la tierra. El 12 y el 13. Acontecerá aquel día es la venida de Cristo. Amén. El día del Señor. Que trillará Jehová desde el río Eufrates hasta el torrente de Egipto. Y sobre vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. ¿Cómo será la iglesia reunida? Uno a uno. Donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán. ¿Qué se van a juntar? Las águilas, que simbólicamente son los ángeles. Amén. 13. Acontecerá también en aquel día es la venida de Cristo. Amén. Que se tocará gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo de Jerusalén. Amén. Vamos a continuar.
Vamos a continuar. Ahora vamos a irnos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 y 19. 11, el 15 y el 19. La séptima trompeta. Amén. ¿Os acordáis en Isaías capítulo 27? Versículo 13, acontecerá también aquel día que se tocará la gran trompeta. Vámonos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 y el 19, la séptima trompeta. 15, el séptimo ángel tocó la trompeta. Amén. Y hubo grande voz en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos. Amén. La trompeta. Isaías. Amén. Acontecerá también aquel día que se tocará la gran trompeta. La séptima trompeta corresponde a Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. La séptima trompeta, la séptima es el último, la venida. Lo último. 19. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Cuál es el arca? Jesucristo. El que no entre a este arca, que es Jesucristo, se queda afuera. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. ¿Cuándo la gente va a entender que tenía que venir a Cristo? Cuando el diluvio llegue. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. La destrucción de la tierra. No existe salvación, no existe persecución. El cristiano, amén, no va a ser perseguido. Amén. El cristiano que vive una vida de mundo, mundano, que no ha renunciado a lo de este mundo todavía, amén, no va a ser perseguido. La persecución es al cristiano, los 3 años y medio de tribulación. Amén. Continuamos. Apocalipsis capítulo 14. Capítulo 14, versículos 15 y 19. 15. Apocalipsis 14, versículo 15. Perdón, desde el 15 hasta el 19. El 14 y desde el 15 hasta el 19. Bueno, aquí voy. Esta escritura corresponde en la tierra es cegada. El 15 hasta el 19. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Amén. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. La tierra cegada, amén, es el juicio que va a caer sobre los que se quedaron fuera del arca, sobre los que se quedaron sin entrar a Cristo. Amén. 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Amén. O sea, llegan hasta el colmo. 19. Y el ángel arrojó la hoz. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Dónde fueron echados todo esto que llegaron hasta el colmo del pecado? Que ya estaban maduros de pecado. En el lagar de la ira de Dios, en el juicio, en el día del Señor. Amén. Ahí fueron echados. ¿Hay salvación? ¿Habrá una iglesia perseguida después que la iglesia sea arrebatada? No. Es un juicio horrendo para el que se queda. Amén. Ahora volvemos a Isaías. Isaías capítulo 29, versículo. Isaías capítulo 29, versículo desde el 18 hasta el 21. Desde el 18 hasta el 21. Esta escritura corresponde en redención de Israel. Amén. 18 hasta el 21. En aquel tiempo, amén, el día del Señor, los soldos oirán las palabras del libro
y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. 19. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún lo más pobre de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. 20. Porque violento será acabado. Esto es lo que le espera al que se queda fuera del arca, fuera de Jesús, acabado. Amén. Y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Amén. Los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten. Amén. Los que arman lazo al que reprendía en la puerta. ¿Quién estaba reprendiendo en la puerta? Cuando se le predicaba la palabra. Amén. Y pervertían la causa del justo con vanidad, con la mentira. ¿Qué le pasa al que quede a la venida de Cristo? Al que se quede, amén, sin entrar al arca, no hay salvación, no va a ser perseguido, nadie lo va a perseguir. Lo que viene es un juicio, un crujir, amén, de diente. Esto es lo que va a ocurrir. Ahora vámonos a Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. Capítulo 66, versículos 15, 16 y 24. Esta escritura corresponde en los juicios de Jehová y la futura prosperidad de Sión. El 15. Porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión en llama de fuego. ¿Cuál es la ira? La venida de Cristo en los juicios. Amén. El juicio del Señor. Amén. El tiempo de Cristo está cerca. Amén. 16. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Todo el que se quedó muerto. Continuamos. Versículo 24. Versículo 24, Isaías 66, pero el versículo 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Porque su gusano nunca morirá y su fuego... lo voy a leer de nuevo, perdón. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Porque su gusano nunca morirá, amén, ni su fuego se apagará, y serán abominable a todo hombre. Amén. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron. ¿Cuáles se rebelaron contra Dios? Los que se quedaron fuera del arca. Los que se quedaron fuera de Cristo. Amén. Porque su gusano nunca morirá. Amén. El espíritu, ya sabéis que Dios no ha hecho, nosotros somos, no ha hecho a su imagen, su semejanza. El espíritu no muere, lo que muere es el cuerpo en la tierra, pero el espíritu queda vivo. Amén. Y su fuego no se apagará en llama, o sea, su fuego, el dolor, el sufrimiento que estará viviendo esta persona apartado de la vida eterna de Jesús. Amén. Y serán abominables a todo hombre. Amén. Nadie quedará el camino del que se quede sin el Señor. Nadie le gustaría vivir lo que va a vivir el que se quede fuera del arca de Jesús. Vamos a continuar. Ahora vámonos a Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 8, versículos 7 y 15. Jeremías capítulo 8, versículos 7 y 15. El 8, versículo 7 y el 15. Estas escrituras corresponden el castigo de la rebelión de Judá. El 7 y el 15. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Amén. Ya vemos como en los profetas, en Isaías y en Jeremías, como ya Dios hablaba de su venida. Amén. Y en el Nuevo Testamento el Señor hablaba, el día del Señor vendrá. Amén. La venida de Cristo está cerca. Y en Apocalipsis, y desde antes ya el Señor hablaba de su venida. Amén. De su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová, que como os dijimos en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, amén, acontecerán dos hechos importantes, amén, el tiempo del Señor, el día del Señor, amén, la venida, amén, y nuestra reunión con Él. ¿Qué dice? Él no conoce el día de su venida y el juicio de Jehová, amén, es juicio lo que hay al que se quede fuera.
Este es el 7, ahora el 15. Esperamos paz y no hubo bien. Día de curación y aquí turbación. ¿Qué esperaban ellos? Paz. Cuando digan paz y seguridad, amén. ¿Os acordáis en las otras partes que hemos hecho? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Isaías 15. Jeremías 8, versículo 15. Amén. Esperamos paz y no hubo bien. Día de curación y aquí turbación. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, los 2 testigos del Apocalipsis. Amén. Ellos se enviaban regalos, estaban regocijados, amén, por lo que le habían hecho pasar en la gran tribulación a los hijos de Dios. Amén. Y cuando digan paz y seguridad, ellos ya sentían paz y seguridad. ¿Y qué vino? Destrucción repentina. Isaías 8, versículo 15. Esperamos paz y no hubo bien. Amén. Día de curación y aquí turbación. Destrucción al que se quede fuera del arca, que es Jesucristo. Amén. Destrucción, esto es lo que hay, destrucción, no hay otra cosa. Amén. Vamos a continuar. Ahora vámonos a Ezequiel, capítulo 38. Ezequiel capítulo 38, versículo desde el 9 hasta el 12. Profecía contra Gog, desde el 9 hasta el 8, hasta el 12. Subirá tú y vendrá como tempestad, como un nublado para cubrir la tierra. Será tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. La tribulación, amén, la tierra santa será hollada. Estas escrituras hacen énfasis aquí, amén. 10. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, amén, cuando la tierra sea entregada a los gentiles para que sea pisada por los gentiles, amén. Pero después de 3 días y medio vendrá el espíritu de vida, después de la tribulación, amén. Que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puerta, para arrebatar despojo y para tomar botín, para poner tus manos sobre la tierra desierta y ya poblada y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, un pueblo recogido por Dios, amén. Juntados por Dios, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. ¿Dónde mora? En la parte central de la tierra, amén. Jerusalén, la espiritual, el centro, amén. Un pueblo santo, escogido para Dios. Vamos a continuar en Ezequiel, pero ahora el versículo desde el 14, continuamos en el 38, pero versículo desde el 14 hasta el 20. Amén. Por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, y tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo con gran multitud y poderoso ejército. 16. Y subirán contra mi pueblo Israel. Amén. Contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días. ¿Qué significa al cabo de los días? Al final, la tribulación, los 3 días y medio, amén. Y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos. 17, porque es hasta el 20, amén. Así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempo pasado por mi siervo los profetas de Israel? Los cuales profetizaron aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos. Amén. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Amén, el día del Señor. 19, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. 20, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y todas las serpientes que se arrastran sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia.
Y se asombrarán los montes y los vallados caerán, todo mudo caerá. La venida de Cristo, el que quedó, amén, con el reino de las tinieblas. Amén. Vamos a continuar. Ahora pasamos a Ezequiel capítulo 39. Ezequiel capítulo 39, versículos 7 y 8. El 7 y el 8. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. Amén. El 8. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. ¿Cuál es el día? La venida de Cristo está cerca. El tiempo del Señor vendrá. Destrucción es lo que queda a lo que queden. Amén. Como el tiempo de Noé. Continuamos en el 39, capítulo desde el 17 hasta el 20. Y tu hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de todas las especies y todas las fieras del campo, juntaos y venid reunidos a todas las partes, a mi víctima, que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre todos los montes de Israel. Amén. Y comeréis carne y beberéis sangre, y comeréis carne de fuerte, y beberéis sangre de príncipes de la tierra, y carneros de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados de todo Basán. Hasta el 20, 19. Comeréis grosura hasta saciaros, y beberéis hasta embriagaros de sangre de la víctima que para vosotros sacrifiqué. El 20. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballo y de jinete fuerte, de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Ahora vámonos Apocalipsis, capítulo 19, Apocalipsis, sin olvidar lo que hemos hecho en Ezequiel 39, para que veamos cómo vamos haciendo énfasis con el final. Apocalipsis, capítulo 19, versículo desde el 17 hasta el 19. Desde el 17, la cena de las bodas del Cordero. No. 19, 17 hasta el 20. El jinete del caballo blanco. Amén. 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid congregados y juntaos para la gran cena de Dios. Amén. Aquí vemos cómo hace énfasis. Amén. Estos versículos hacen énfasis, o sea, significa que son lo mismo, es la misma profecía. Amén. No repitiéndose, sino confirmándose. Amén. Y tu hijo de hombre, así ha dicho Jehová, di a las aves de toda especie, a toda la fiera del campo, juntaos y venid, reunidos todas las de las partes, sacrificio para un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis y beberéis sangre, comeréis carne de fuerte y beberéis sangre de príncipe de la tierra, carnero, cordero, macho cabrio. Amén. La gran cena. La gran cena. 18. Para que comáis carne de reyes, capitanes, carne de fuerte, carne de caballo, de jinetes, carne de todo libre, de esclavos, pequeños y grandes. ¿Qué dice en Isaías Ezequiel capítulo 39, versículo 17? Juntaos, amén, comeréis carne de fuerte y beberéis sangre de príncipe de la tierra, carnero, de cordero, de macho cabrio. Amén. Está hablando de lo mismo, lo que hace es confirmar la profecía. Amén. El Señor. 19. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército. 20. Amén. Ya la batalla final, el 20. Y la bestia fue apresada, con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que le habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Amén. Aquí vemos, amén, cómo fueron, amén, arrojados. Amén. Todo el que tenía la marca en su frente, la marca de la bestia. Amén. Vamos a dejar esta parte hasta aquí. Esta es la tercera parte. Ahora venimos con la cuarta parte. Amén. La venida de Cristo está cerca. Amén. El día del Señor vendrá y continuamos en juicios hasta ahora.